Antes de empezar, suscríbete para que no te pierdas la siguiente parte, gracias. Figura 19. El convertidor de Bessemer revolucionó la producción de acero. Este modelo está en exhibición en Pittsburgh. A la derecha, Henry Bessemer, creador del proceso Bessemer. Pero la fabricación de aceros no se detuvo en la combinación de carbono y hierro. El metalúrgico inglés Robert Abbott Hatfield, 1858-1940, estudió las propiedades del acero a medida que le iba añadiendo metales en diferentes cantidades. La adición de manganeso parecía volver quebradizo el acero, pero Hatfield añadió más cantidad de la que habían probado hasta entonces los metalúrgicos. A partir del momento en que el acero tenía un 12% de manganeso, perdía ese carácter quebradizo. Calentándolo a 1000 C y templándolo en agua a continuación, se volvía mucho más duro que el acero ordinario. Hatfield patentó su acero al manganeso en 1882, momento que marca el comienzo del triunfo del acero de aleación. Otros metales cuya adición al acero dieron buenos resultados fueron el cromo, el molibdeno, el vanadio, el tungsteno y el niobio, obteniéndose variedades de acero de aleación adecuadas a fines específicos. En 1919 el inventor americano Elwood Haynes, 1857-1925, patentó el acero inoxidable, que contenía cromo y níquel. En 1916 el metalúrgico japonés Kotaro Honda, 1870-1954, vio que añadiendo cobalto al acero al tungsteno se producía una aleación capaz de formar un imán más potente que el acero ordinario. Este descubrimiento abrió el camino a la obtención de aleaciones magnéticas más potentes todavía. Simultáneamente entraron en uso nuevos metales. El aluminio, por ejemplo, es más abundante en el suelo terrestre que el hierro, y de hecho es el metal más común. Sin embargo, se encuentra siempre combinado en forma de compuestos. Mientras que el hierro ha sido conocido y preparado a partir de sus menas desde los tiempos prehistóricos, el aluminio ni siquiera fue reconocido como metal hasta que Wöhler aisló una muestra impura en 1827. Fue en 1855, gracias al químico francés Henri-Étienne Sainte-Claire de Ville, 1818-81, cuando se elaboró un método adecuado para preparar aluminio más o menos puro en cantidades moderadas. Pero incluso entonces siguió siendo mucho más caro que el acero, de modo que se utilizaba solo para adornos como el sonajero del hijo de Napoleón III o la corona del monumento a Washington. En 1886, sin embargo, el joven estudiante de química americano Charles Martin Hall, 1863-1914, oyendo a su profesor decir que quien descubriese un medio barato de fabricar aluminio se haría rico y famoso, decidió emprender la tarea. Trabajando en el laboratorio de su casa, descubrió que el óxido de aluminio podía disolverse en un mineral fundido llamado criolita. Una vez que el óxido estaba en solución, la electrólisis producía el propio aluminio. En el mismo año, el metalúrgico francés Paul-Louis Toussaint-Héroult, 1863-1914, ideó en esencia el mismo método para producir el metal. El método de Hall-Héroult abarató el aluminio y lo puso al alcance de los usos más vulgares, como son las cacerolas de cocina. El máximo valor del aluminio reside en su ligereza, un tercio del peso del acero. Esta dualidad lo hace especialmente indicado para la industria de la aviación, que devora también cantidades de magnesio, un metal aún más ligero. En la década de los 30 se idearon métodos para extraer magnesio de las sales disueltas en el océano, proporcionándonos a partir de entonces una fuente prácticamente inagotable de este metal. El bromo y el yodo, por no hablar ya de la propia sal, se extraen hoy día también del agua. Un problema de creciente importancia para el futuro es el de extraer agua potable del océano. Los metales como el titanio constituyen también una promesa. El titanio es un metal común, altamente resistente a los ácidos, de ligereza intermedia entre el aluminio y el acero y, si se prepara correctamente, el más fuerte de los metales, en relación con su peso. El circonio es semejante, pero abunda menos y es más pesado. Las perspectivas para el futuro del titanio son particularmente brillantes en lo que se refiere a los aviones supersónicos que se diseñan y construyen hoy día. Incluso volando por las capas más altas de la atmósfera, un avión que se mueva a velocidades equivalentes a varias veces la del sonido, experimenta una fricción brutal por parte del aire. Su superficie externa debe soportar altas temperaturas, y es aquí donde está indicado especialmente el titanio, ya que en dichas condiciones mantiene su resistencia mejor que los demás metales. 1.
Nitrógeno y flúor. Si bien es cierto que el nitrógeno nos rodea por todas partes en la atmósfera, allí está presente en forma de elemento, cuando para la mayoría de los organismos solo es útil en forma de compuestos. Pero ocurre que el nitrógeno es casi inerte y difícilmente reacciona para formar compuestos. Así pues, a pesar de la omnipresencia del aire, el suelo es con frecuencia pobre en nitratos, el tipo de compuesto de nitrógeno más corriente, y estos deben aplicarse en forma de abonos animales o fertilizantes químicos. Los nitratos son también componentes de la pólvora, y se utilizan indirectamente en la formación de los más modernos explosivos, como la nitrocelulosa y la nitroglicerina. Las reservas de nitratos de la Tierra se mantienen gracias a la actividad de las tormentas. El nitrógeno y el oxígeno del aire se combinan en la proximidad de las chispas eléctricas para formar compuestos. Estos compuestos se disuelven en las gotas de lluvia y son transportados a tierra. Por otro lado, ciertos tipos de bacterias utilizan el nitrógeno elemental del aire para producir compuestos nitrogenados. Pero a medida que aumentaron las necesidades humanas de nitratos, tanto para fertilizantes como para explosivos, fue cada vez más difícil depender exclusivamente de las fuentes naturales. El químico alemán Fritz Haber, 1868-1934, investigó métodos para combinar el nitrógeno atmosférico con el hidrógeno para formar amoníaco, que luego podía convertirse fácilmente en nitratos. En 1908 Haber consiguió su propósito, sometiendo nitrógeno e hidrógeno a altas presiones y utilizando hierro como catalizador. Durante la Primera Guerra Mundial, el bloqueo de la flota británica cortó a Alemania el suministro de nitrato natural procedente del desierto de Chile, la mejor fuente natural. Pero para entonces el químico alemán Karl Bosch, 1874-1940, había conseguido transformar el proceso de Haber de una experimentación de laboratorio en una operación industrial, y hacia la mitad de la guerra estaba produciendo ya todos los compuestos nitrogenados que Alemania necesitaba. Exactamente opuesto era el caso del flúor. Debido a su gran actividad, existe solo en forma de compuestos, desafiando así en aquella época los esfuerzos de los químicos para pasarlo a su forma libre. Sin embargo, desde la época de Lavoisier, los químicos estaban seguros de que el elemento existía. Tanto es así, que Newlands y Mendeleev lo incluyeron en sus tablas periódicas, figuras 13 y 16, aunque ningún hombre lo había visto siquiera. Ciertamente, la electrólisis separaba el flúor de sus diversos compuestos moleculares, pero tan pronto como el gas se hallaba en forma de elemento, reaccionaba con la sustancia más cercana, formando de nuevo parte de un compuesto. El flúor es el más activo de todos los elementos químicos. Después de Davy, muchos fueron los químicos que abordaron el problema en el siglo VI. El éxito le estaba reservado al químico francés Ferdinand Frédéric Henry Moissan, 1852-1907. Moissan decidió que como el platino era una de las pocas sustancias que podía resistir al flúor, no había otra solución que preparar todo el equipo de platino, sin reparar en gastos. Y lo que es más, enfrió todo a menos 50 C, para amortiguar la gran reactividad del flúor. En 1886 hizo pasar una corriente eléctrica a través de una solución de fluoruro potásico en ácido fluorhídrico, en su equipo de platino, y consiguió su propósito. Al fin se había aislado el flúor, un gas amarillo pálido. Aunque era una gran hazaña, Moissan se hizo más famoso todavía por otra conquista que en realidad no era tal. El carbón y el diamante son ambos formas de carbono, y se diferencian en que los átomos de carbono en el diamante están unidos de forma muy compacta. Se deduce de ello que si se ejerce una gran presión sobre el carbón, los átomos podrán disponerse de forma más compacta para formar diamante. Moissan trató de conseguirlo disolviendo carbón en hierro fundido y dejando que el carbón cristalizase a medida que el hierro se enfriaba. En 1893 le pareció que había triunfado. Obtuvo varios diamantes minúsculos e impuros junto con un pedazo de diamante auténtico, de medio milímetro de longitud aproximadamente. Sin embargo, es posible que Moissan fuese víctima de un engaño, y que algún ayudante introdujese el diamante en el hierro. Actualmente sabemos, partiendo de consideraciones teóricas, que en las condiciones en que operó Moissan era imposible formar diamantes. Un inventor americano, Edward Goodrich Acheson, 1856-1931, intentó también la formación de diamante a partir de formas más ordinarias de carbono. Fracasó, pero en el proceso, mientras calentaba intensamente carbón en presencia de arcilla, obtuvo una sustancia extremadamente dura que denominó carborundum. Resultó ser carburo de sílice, un compuesto de silicio y carbono, y constituía un excelente abrasivo.
Para formar diamantes tenían que utilizarse presiones más altas que las disponibles en el siglo VI, junto con altas temperaturas que posibilitasen el cambio de posición de los átomos con razonable facilidad. El físico americano Perkin William Bridgman, 1882-1961, invirtió medio siglo, desde 1905, en idear un equipo capaz de conseguir presiones cada vez más altas. Diversos elementos y compuestos adquirían nuevas formas, en la que los átomos y las moléculas se organizaban en disposiciones anormalmente compactas. Se obtuvieron así, por ejemplo, variedades de hielo mucho más densas que el agua y con un punto de fusión más alto que el punto de ebullición del agua a presiones ordinarias 29. En 1955, utilizando las técnicas de Bridgman, se produjeron verdaderos diamantes sintéticos. 29 Tales formas de alta presión revierten por lo general a las formas ordinarias tan pronto como se aligera la presión. El diamante es una excepción. 2. La frontera entre lo orgánico y lo inorgánico con la llegada del siglo XX comenzó a revelarse una extensa zona en la frontera entre la química orgánica y la química inorgánica. El químico inglés Frederick Stanley Kipping, 1863-1949, empezó a investigar en 1899 sobre los compuestos orgánicos que contenían el elemento silicio, que, junto con el oxígeno, es el elemento más común en la corteza terrestre. Durante un período de 40 años consiguió sintetizar un gran número de compuestos orgánicos que contenían uno o varios de estos átomos, tan característicos del mundo inorgánico. De hecho, era posible obtener cadenas infinitamente largas formadas por átomos de silicio y oxígeno alternativamente. Este trabajo podría catalogarse en principio como puramente inorgánico, pero lo cierto es que cada átomo de silicio tiene 4 valencias, de las que solo 2 se utilizan para combinarse con el oxígeno. Las otras 2 pueden enlazarse a cualquiera de los diferentes grupos orgánicos. En la Segunda Guerra Mundial y a partir de ella, tales siliconas orgánico-inorgánicas alcanzaron importancia como lubricantes, fluidos hidráulicos, cauchos sintéticos, productos hidrófugos, etc. Los compuestos orgánicos ordinarios están formados por átomos de carbono a los que se encuentran unidos otros átomos. En general, la mayoría de esos otros átomos son hidrógeno, de modo que los compuestos orgánicos pueden definirse como hidrocarburos y derivados. El átomo de flúor, sin embargo, es casi tan pequeño como el átomo de hidrógeno, y cabrá en cualquier parte donde quepa este. Era de esperar, pues, que existiese una familia completa de fluorocarburos y derivados. Uno de los primeros investigadores de los compuestos fluoroorgánicos fue el químico americano Thomas Midgley, Jr. 1889-1944. En 1930 preparó el freón con una molécula que consistía en un átomo de carbono al que estaban unidos 2 átomos de cloro y 2 átomos de flúor. Se licúa fácilmente, de modo que puede usarse como un refrigerante en lugar de los otros gases fácilmente licuables, como el amoníaco y el dióxido de azufre. A diferencia de ellos, el freón es inodoro y atóxico, y además completamente ininflamable. Actualmente se usa casi de modo universal en los refrigeradores domésticos y en los acondicionadores de aire. Durante la Segunda Guerra Mundial, el flúor y los compuestos fluorados se utilizaron en relación con los trabajos sobre el uranio y la bomba atómica. Se necesitaban lubricantes que no fuesen atacados por el flúor y con este propósito se utilizaron fluorocarburos, ya que estos habían soportado ya, por así decirlo, un ataque máximo por parte del flúor. El flúor forma con el carbono un enlace muy resistente, y las cadenas de fluorocarburos son más estables y más inertes que las cadenas de hidrocarburos. Los polímeros de fluorocarburos son sustancias cerosas, hidrófugas, repelentes de los disolventes y eléctricamente aislantes. El teflón, un fluorocarburo plástico, comenzó a utilizarse en los años 60 como recubrimiento de sartenes, con lo que no se necesita grasa para freír en ellas. La complejidad inorgánica no precisa en absoluto del átomo de carbono, en ciertos casos. El químico alemán Alfred Stock, 1876-1946, comenzó a estudiar los hidruros de boro, compuestos de boro e hidrógeno, en 1909 y halló que podían formarse compuestos extraordinariamente complicados, análogos en algunos sentidos a los hidrocarburos. Desde la Segunda Guerra Mundial los hidruros de boro han alcanzado un uso inesperado como aditivos del combustible de los cohetes, a fin de incrementar el empuje que proyecta la nave hacia las capas superiores de la atmósfera y al espacio exterior.
Además, los hidruros de boro resultaron ser de interés teórico, debido a que las fórmulas ordinarias del primer tipo ideado por Kekulé se mostraron inadecuadas para explicar su estructura. Pero todos estos éxitos, aunque conseguidos costosa e ingeniosamente, así y esenciales para la vida moderna, eran extraños a los asuntos más serios de la química del siglo XX. El científico puro se hallaba experimentando bajo la superficie del átomo, y para ver lo que encontró allí volveremos en el resto del libro a la línea de desarrollo fundamental de nuestro relato. Capítulo 12 Electrones 1. Rayos catódicos. Cuando Leucipo y su discípulo Demócrito propusieron por vez primera la noción de átomo, lo concibieron como la partícula última e indivisible de la materia. Dalton, unos 2000 años después, mantuvo esa opinión. Parecía necesario suponer que, por definición, el átomo no tenía estructura interna. Si el átomo podía dividirse en entidades aún menores, ¿no serían entonces dichas entidades menores los verdaderos átomos? A través del siglo Higgs persistió esta concepción del átomo como partícula carente de fisonomía, carente de estructura e indivisible. Cuando esta teoría se vino finalmente abajo, fue como consecuencia de una línea de experimentación que no era en absoluto de naturaleza química. Muy al contrario, sucedió mediante estudios de la corriente eléctrica. Si en un lugar existe una concentración de carga eléctrica positiva, y en otro una concentración de carga eléctrica negativa, entre los dos se establece un potencial eléctrico. Bajo la fuerza impulsora de este potencial eléctrico, fluye una corriente eléctrica desde un punto al otro, tendiendo esta corriente a igualar la concentración. La corriente fluye más fácilmente a través de unos materiales que de otros. Los metales, por ejemplo, son conductores, y basta incluso con un pequeño potencial eléctrico para originar una corriente a través de ellos. Las sustancias como el vidrio, la mica y el azufre son no conductores o aislantes, y se precisan potenciales eléctricos enormes para impulsar a través de ellas aún las corrientes más pequeñas. No obstante, partiendo de un potencial eléctrico suficiente, puede crearse una corriente a través de cualquier material, sólido, líquido o gaseoso. Algunos líquidos, una solución salina, por ejemplo, conducen corrientes eléctricas con bastante facilidad, como ya sabían, de hecho, los primeros experimentadores. Un rayo también representa una corriente eléctrica que se traslada casi instantáneamente a través de millas de aire. A los experimentadores del siglo Higgs les parecía razonable avanzar un paso más e intentar conducir una corriente eléctrica a través del vacío. Sin embargo, para obtener resultados significativos, se precisaba un vacío lo bastante perfecto como para permitir que la corriente cruzase, si es que lo hacía, sin interferencias significativas por parte de la materia. Los intentos de Faraday para dirigir electricidad a través del vacío fracasaron por falta de un vacío suficientemente perfecto. Pero en 1855, un soplador de vidrio alemán, Heinrich Heisler, 1814-79, ideó un método para producir vacíos más altos que los que se habían obtenido hasta entonces. Preparó recipientes de vidrio, haciendo el vacío en ellos. Un amigo suyo, el físico alemán Julius Klücker, 1801-68, utilizó estos tubos de Heisler en sus experimentos eléctricos. Klücker introdujo dos electrodos en tales tubos, estableció un potencial eléctrico entre ellos, y consiguió hacer pasar una corriente a través de los tubos. La corriente producía efectos luminiscentes dentro del tubo, y dichos efectos variaban precisamente de acuerdo con el grado de vacío. Si el vacío era muy alto, la luminiscencia desaparecía, pero el vidrio del tubo despedía una luz verde alrededor del ánodo. El físico inglés William Crookes, 1832-1919, ideó en 1875 un tubo con un vacío más perfecto, un tubo de Crookes, que permitía estudiar con mayor facilidad el paso de la corriente eléctrica a través del vacío.
Parecía bastante claro que la corriente eléctrica se originaba en el cátodo y viajaba hasta el ánodo, donde chocaba con el vidrio que estaba junto a él y producía luminiscencia. Crookes demostró esto colocando un trozo de metal en el tubo, y mostrando que proyectaba una sombra sobre el vidrio en el lado opuesto al cátodo 30. Sin embargo, en aquella época los físicos no sabían en qué podría consistir la corriente eléctrica, ni podían decir con seguridad qué era lo que se estaba moviendo. 30 Los experimentadores en electricidad de los siglos XVIII y XVI, empezando por Benjamin Franklin, supusieron que la corriente fluía desde la concentración llamada arbitrariamente positiva hacia la llamada negativa. Crookes demostró ahora que, en realidad, la suposición estaba equivocada y el flujo iba desde la negativa a la positiva. Desde el cátodo al ánodo. Fuese lo que fuese, viajaba en línea recta, puesto que arrojaba sombras nítidas, de modo que, sin comprometerse para nada acerca de su naturaleza, podían hablar de una radiación. En realidad, en 1876, el físico alemán Eugen Goldstein, 1850-1930, llamó al flujo rayos catódicos. Parecía natural suponer que los rayos catódicos podían ser una forma de luz, y estar formados por ondas. Las ondas viajaban en línea recta, como la luz, y, lo mismo que ésta, no parecían afectadas por la gravedad. Por otra parte, podía igualmente inferirse que los rayos catódicos consistían en partículas veloces, y que, al ser tan ligeras o moverse tan rápidamente, o ambas cosas a la vez, no eran en absoluto afectadas por la gravedad o lo eran en cantidad inapreciable. El asunto fue motivo de considerable controversia durante algunas décadas, estando los físicos alemanes fuertemente inclinados hacia la concepción ondulatoria, y los físicos ingleses hacia la corpuscular. Un modo de decidir entre las dos alternativas sería averiguar si los rayos catódicos eran desviados por la acción de un imán. Las partículas podían ser magnéticas, o podían llevar una carga eléctrica, y en cualquier caso serían mucho más fácilmente desviadas por un campo que si fuesen ondas. El mismo Plucker había mostrado que este efecto existía, y Crookes había hecho lo propio independientemente. Sin embargo, todavía quedaba una cuestión. Si los rayos catódicos estaban formados por partículas cargadas, un campo eléctrico podría desviarlas, aunque al principio no se detectó este efecto. En 1897, el físico inglés Joseph John Thomson, 1856-1940, trabajando con tubos de alto vacío, logró finalmente demostrar la deflexión de los rayos catódicos en un campo eléctrico, ver Fic. 20. Ese fue el eslabón final en la cadena de pruebas, y a partir de entonces hubo que aceptar que los rayos catódicos eran corrientes de partículas que transportaban una carga eléctrica negativa. La magnitud de la desviación de una partícula de rayos catódicos en un campo magnético de fuerza dada viene determinada por su masa y por el tamaño de su carga eléctrica. Thomson logró también medir el cociente entre la masa y la carga, si bien no pudo medir cada una por separado. La masa más pequeña conocida era la del átomo de hidrógeno, y si las partículas de los rayos catódicos se suponían de esa misma masa, deberían transportar una carga eléctrica cientos de veces mayor que la menor carga conocida, la del ion hidrógeno. Si, por otra parte, se suponía que las partículas de los rayos catódicos tenían la menor carga observada en los iones, entonces su masa debería ser solo una pequeña fracción de la del átomo de hidrógeno. Una de estas dos alternativas debería de cumplirse necesariamente, según la determinación de Thomson de la relación masa/carga. Figura 20. El tubo de rayos catódicos permitió a Thomson medir la desviación de los haces electrónicos en campos eléctricos de intensidad conocida. El haz pasaba entre las placas, cuyo campo desviaba a los electrones, desplazando sus puntos de choque a lo largo de la escala. Había buenas razones para preferir la última alternativa y suponer que las partículas de los rayos catódicos eran mucho menores que cualquier átomo. Hacia 1911 quedó esto definitivamente probado por el físico americano Robert Andrews Millikan, 1868-1953, que midió con bastante exactitud la mínima carga eléctrica que podía transportar una partícula. Si esta carga era transportada por una partícula de rayos catódicos, su masa sería solamente 1,1837 de la del hidrógeno. En consecuencia, se trataba de la primera partícula subatómica descubierta. Desde la época de las leyes de Faraday sobre la electrólisis se había pensado que la electricidad podía ser transportada por partículas. En 1891, el físico irlandés George Johnstone Stoney, 1826-1911, había incluso sugerido un nombre para la unidad fundamental de electricidad, fuese o no una partícula.
Sugirió el nombre de electrón. Ahora aparecía, por fin, en forma de partícula de rayos catódicos, el átomo de electricidad, acerca del cual habían especulado los hombres a lo largo de medio siglo. Esas partículas acabaron llamándose electrones, como Stoney había sugerido, y J. T. Thomson se considera, por tanto, como el descubridor del electrón. 2. El efecto fotoeléctrico quedaba ahora por determinar si existía alguna relación entre el electrón y el átomo. El electrón podía ser la partícula de electricidad, y el átomo la partícula de materia. Y ambas podían carecer, quizá, de estructura, ser partículas esenciales, completamente independientes la una de la otra. Pero estaba bastante claro que la independencia acaso fuese total. Arrhenius, en los años 1880-89, había propuesto su teoría de la disociación iónica y había explicado el comportamiento de los iones suponiendo que eran átomos o grupos de átomos cargados eléctricamente. En aquel momento, la mayoría de los químicos tacharon la idea de absurda, pero ahora las cosas eran distintas. Imaginemos un electrón ligado a un átomo de cloro. Tendríamos entonces un átomo de cloro portador de una sola carga negativa, lo que constituiría el ion cloruro. Si dos electrones se uniesen a un grupo atómico compuesto de un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno, el resultado sería un ion sulfato doblemente cargado, y así sucesivamente. De este modo se podrían explicar fácilmente todos los iones cargados negativamente. Pero ¿cómo explicar los iones cargados positivamente? El ion sodio, por ejemplo, era un átomo de sodio portador de una carga positiva. Por aquel entonces no se conocía ninguna partícula cargada positivamente que se pareciese al electrón, de modo que no se podía utilizar el recurso de suponer que los átomos se unirían a tales partículas de carga positiva. Otra posibilidad era que la carga positiva se creara quitándole uno o dos electrones al átomo. Electrones que habían existido como parte del mismo átomo. Esta revolucionaria posibilidad era tanto más plausible debido a un fenómeno observado por primera vez en 1888 por el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, 1857-1894, en el curso de unos experimentos en los que descubrió las ondas de radio. Mientras enviaba una chispa eléctrica a través de un espacio de aire de un electrodo a otro, Hertz halló que cuando en el cátodo incidía una luz ultravioleta, la chispa saltaba más fácilmente. Esto, junto con otros fenómenos eléctricos provocados por la incidencia de la luz sobre el metal, se denominó posteriormente efecto fotoeléctrico. En 1902, el físico alemán Philipp Eduard Anton Lenard, 1862-1947, que en sus primeros años había trabajado de ayudante en el laboratorio de Hertz, demostró que el efecto fotoeléctrico se producía por la emisión de electrones por parte del metal. Eran muchos los metales que exhibían efectos fotoeléctricos. Todos ellos emitían electrones bajo el impacto de la luz, incluso cuando no existía corriente eléctrica o carga eléctrica en las proximidades. En consecuencia, parecía razonable suponer que los átomos metálicos, y probablemente todos los átomos, contenían electrones. Pero los átomos en su estado normal no poseían carga eléctrica. Si contenían electrones cargados negativamente, debían contener también una carga positiva que lo contrarrestase. Lenard pensó que los átomos podían consistir en agrupaciones tanto de partículas positivas como negativas, iguales en todos los aspectos salvo en la carga. Esta posibilidad, sin embargo, parecía bastante improbable, ya que de ser así ¿por qué no emitía nunca el átomo partículas de carga positiva? ¿Por qué eran siempre electrones y solamente electrones? J. Thomson sugirió entonces que el átomo era una esfera sólida de material cargado positivamente, con electrones cargados negativamente incrustados en ella, como las pasas de una tarta. En el átomo ordinario, la carga negativa de los electrones neutralizaba exactamente a la carga positiva del propio átomo. La adición de nuevos electrones proporcionaba al átomo una carga negativa, mientras que la pérdida de algunos de los electrones originarios le proporcionaba una carga positiva. Sin embargo, el concepto de un átomo sólido, cargado positivamente, no logró prevalecer. Mientras que las partículas con carga positiva y exactamente comparables a un electrón siguieron siendo desconocidas en las primeras décadas del siglo XX, se descubrieron otros tipos de partículas positivas. En 1886, Goldstein, que había dado su nombre a los rayos catódicos, realizó algunos experimentos con un cátodo perforado en un tubo en el que había hecho el vacío. Cuando se provocaban rayos catódicos en un sentido hacia el ánodo, otros rayos se abrían paso a través de los agujeros del cátodo, y eran despedidos en el sentido contrario.
Como estos nuevos rayos viajaban en el sentido contrario al de los rayos catódicos cargados negativamente, parecía que debían estar compuestos por partículas cargadas positivamente. Esta hipótesis se confirmó al estudiar la forma en la que se desviaban en un campo magnético. En 1907, J. Thomson los llamó rayos positivos. Los rayos positivos se diferenciaban de los electrones en algo más que la carga. Todos los electrones tenían la misma masa, pero no así las partículas de los rayos positivos, donde la masa dependía de los gases que estuvieran presentes, en trazas, en el tubo de vacío. Además, mientras que los electrones eran solo 1,1837 de la masa del átomo más ligero, las partículas de los rayos positivos tenían la misma masa que los átomos. Hasta la más ligera partícula de los rayos positivos tenía una masa tan grande como la del átomo de hidrógeno. El físico neozelandés Ernest Rutherford, 1871-1937, decidió finalmente aceptar el hecho de que la unidad de carga positiva era una partícula bastante diferente del electrón, que era la unidad de carga negativa. Sugirió en 1914 que la partícula más pequeña de los rayos positivos, la que tenía la masa del átomo de hidrógeno, fuese aceptada como la unidad fundamental de carga positiva. Sus opiniones se vieron confirmadas por sus posteriores experimentos sobre reacciones nucleares en lo que frecuentemente vio que obtenía una partícula idéntica a un núcleo de hidrógeno. En 1920, Rutherford sugirió que su partícula positiva fundamental se denominase protón. 3. Radiactividad. Al descubrimiento de las partículas cargadas positivamente se llegó también a través de una línea de experimentación completamente diferente. El físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, 1845-1923, se hallaba interesado en la capacidad de los rayos catódicos para provocar la luminiscencia de determinadas sustancias químicas. Con el fin de observar la mortecina luz que se producía, oscureció la habitación y envolvió su tubo de vacío en una cartulina negra y fina. Trabajando en 1895 con dicho tubo, observó un destello de luz que no provenía de este. A bastante distancia del tubo se hallaba una hoja de papel cubierta con un producto químico, que es lo que resplandecía. Pero solo resplandecía cuando estaban actuando los rayos catódicos, y no en otro momento. Figura 21. El aparato de rayos X utilizado por Röntgen consistía en A. Bobina inductora de alto voltaje. B. Papel pintado con platino cianuro bárico, que resplandecía al ser alcanzado por los rayos. C. Tubo rodeado por una envoltura cilíndrica de cartón negro. D. El cátodo, que emitía electrones. Derecha, Wilhelm Conrad Röntgen. Röntgen sacó la conclusión de que cuando los rayos catódicos chocaban con el ánodo se creaba alguna forma de radiación que podía pasar a través del vidrio del tubo y del cartón que lo rodeaba, y chocar con los materiales circundantes. En efecto, si trasladaba el papel tratado químicamente a la habitación de al lado, seguía resplandeciendo cuando actuaban los rayos catódicos, de modo que había que deducir que la radiación era capaz de atravesar las paredes. Röntgen llamó a esta penetrante radiación rayos X, denominación que se ha conservado hasta la actualidad. Posteriormente se determinó que los rayos X eran de la misma naturaleza que las ondas luminosas, pero mucho más energéticas. Véase Fic. 21. El mundo de la física se interesó enseguida por los rayos X, y entre los que comenzaron a experimentar con ellos se encontraba el físico francés Antoine-Henri Becquerel, 1852-1908. Interesado en la capacidad de algunos productos químicos para resplandecer con una luz característica propia, fluorescencia, al ser expuestos a la luz del sol, se planteó la pregunta de si el resplandor fluorescente contenía o no rayos X. En 1896, Becquerel envolvió una película fotográfica en un papel negro y la colocó a la luz del sol, con un cristal de cierto compuesto de uranio encima. El cristal era una sustancia fluorescente. Y si la luz emitida fuese simplemente luz ordinaria, no pasaría a través del papel negro ni afectaría a la película fotográfica. Si existiesen en ella rayos X, pasarían a través del papel y oscurecerían la película. Becquerel observó que la película se había velado. Pero descubrió que aunque el cristal no estuviese expuesto a la luz, no habiendo, pues, fluorescencia, oscurecía de todos modos la película fotográfica. En resumen, los cristales emitían una radiación penetrante en todo momento. Marie Sklodowska-Curie, 1867-1934, la primera mujer científica de renombre, dio a este fenómeno el nombre de radiactividad. Determinó que no era todo el compuesto de uranio, sino específicamente el átomo de uranio, el que era radiactivo.
tanto si el átomo se hallaba en su forma de elemento, como si formaba parte de un compuesto, era radiactivo. En 1898 descubrió que el torio, un metal pesado, era también radiactivo. Madame Curie, polaca de nacimiento, llevó a cabo sus investigaciones con la ayuda de su marido el francés Pierre Curie, físico notable. La radiación emitida por el uranio y el torio se manifestó rápidamente como de naturaleza bastante compleja. Cuando un haz de dicha radiación se hacía pasar a través de un campo magnético, parte se desviaba ligeramente en un sentido, parte se desviaba fuertemente en el sentido contrario, y parte resultaba inafectada. Rutherford dio a estos tres componentes de la radiación los nombres de rayos alfa, rayos beta y rayos gamma, respectivamente, tomados de las tres primeras letras del alfabeto griego. Como los rayos gamma no resultaban desviados por el campo magnético, se decidió que era una radiación semejante a la luz, como los rayos X, pero aún más energéticos. Los rayos beta eran desviados en el mismo sentido y en la misma proporción que los rayos catódicos. Becquerel determinó que estos rayos se componían de electrones rápidos. Los electrones individuales emitidos por las sustancias radiactivas se designan, por tanto, con el nombre de partículas beta. Quedaba por determinar todavía la naturaleza de los rayos alfa. Los experimentos con rayos alfa en campos magnéticos mostraron una desviación opuesta a la de los rayos beta. Así pues, los rayos alfa tenían que estar cargados positivamente. Resultaban desviados solo muy ligeramente, por lo que debían tener una masa muy grande. En efecto, resultó que tenían 4 veces la masa de las partículas que Rutherford había denominado protones. Esta proporción de pesos parecía indicar que los rayos alfa podían consistir en partículas compuestas de 4 protones cada una. Pero en ese caso, cada partícula debería poseer una carga positiva igual a la de 4 protones. Sin embargo, tal como se descubrió, su carga solamente era igual a la de 2 protones. Por esta razón hubo que suponer que la partícula alfa, junto con los 4 protones, contenía también 2 electrones. Estos electrones neutralizarían 2 de las cargas positivas sin añadir prácticamente ninguna masa. Durante cerca de 30 años se creyó que esta combinación de protones y electrones constituía la estructura de las partículas alfa y que combinaciones parecidas formarían otras partículas de carga positiva. Sin embargo, esta deducción planteaba problemas. Existían razones teóricas para dudar de que la partícula alfa pudiese estar formada de hasta 6 partículas más pequeñas. En 1932, durante los experimentos sugeridos por Rutherford, el físico inglés James Chadwick, 1891-1974, descubrió una partícula que tenía exactamente la misma masa que el protón, pero que no poseía ninguna carga eléctrica. Debido a que era eléctricamente neutra, se denominó neutrón. Werner Karl Heisenberg, 1901-76, un físico alemán, sugirió enseguida que no eran combinaciones de protón-electrón las que formaban las partículas cargadas positivamente, sino combinaciones de protón-neutrón. La partícula alfa, según esta sugerencia, estaría compuesta de 2 protones y 2 neutrones, con una carga positiva total de 2, y una masa total 4 veces superior a la de un solo protón. Los físicos hallaron que una partícula alfa formada por 4 partículas subatómicas en lugar de 6 se ajustaba maravillosamente a sus teorías. Desde entonces se ha aceptado la estructura protón-neutrón. Capítulo 13. El átomo nucleado 1. Número atómico 31. Las radiaciones producidas por el uranio y el torio eran bastante débiles, y resultaba difícil trabajar con ellas. Esta situación fue remediada por M. Curie. Al investigar la radiactividad de los minerales de uranio, halló algunas muestras de mineral con bajo contenido en uranio, que no obstante eran intensamente radiactivas, incluso más que el uranio puro.
Llegó a la conclusión de que el mineral debía contener algún elemento radiactivo distinto del uranio. Como conocía todos los componentes del mineral que se hallaban en cantidades significativas, y como se sabía que todos ellos eran no radiactivos, el elemento desconocido debía estar presente en cantidades muy pequeñas y, en consecuencia, ser extremadamente radiactivo. Durante el año 1898, ella y su marido trabajaron intensamente con grandes cantidades del mineral, tratando de concentrar la radiactividad y de aislar el nuevo elemento. En julio de ese año lograron su propósito, y llamaron al nuevo elemento polonio, debido al origen polaco de M. Curie. En diciembre se localizó un segundo elemento, el radio. El radio era extremadamente radiactivo, emitiendo radiaciones 300.000 veces mayores que las producidas por el mismo peso de uranio. Además, era muy raro. A partir de toneladas de mineral, los Curie solo pudieron obtener aproximadamente 1/300 de onza de radio. 31. Estos números se basan en un convenio por el cual la carga de un protón se iguala arbitrariamente a +1, y la de un electrón a -1. Otros elementos fuertemente radiactivos se descubrieron en trazas minúsculas. En 1899, el químico francés André-Louis de Vierne, 1874-1949, descubrió el actinio. En 1900, el físico alemán Friedrich Ernst Dorn, 1848-1916, descubrió un gas radiactivo, que posteriormente recibió el nombre de radón. Era uno de los gases nobles y encajaba debajo del xenón en la tabla periódica. Finalmente, en 1917, los químicos alemanes Otto Hahn, 1879-1968, y Lise Meitner, 1878-1968, descubrieron el protactinio. Estos elementos raros pero extremadamente radiactivos servían como cañones de partículas. El plomo absorbe la radiación. Si se coloca una porción de material que contenga algunos de estos elementos en una caja forrada de plomo con un orificio, casi todas las partículas que salen despedidas quedan absorbidas por el plomo, pero algunas atravesarán el agujero y formarán un delgado flujo de muchas partículas muy energéticas que pueden dirigirse contra un blanco. Fue Rutherford quien utilizó tales cañones de partículas con más eficacia. Comenzó en 1906, bombardeando delgadas láminas de metal, oro, por ejemplo, con partículas alfa rápidas. La mayoría de las partículas alfa pasaban limpiamente a su través sin ser afectadas ni desviadas, quedando registradas en una placa fotográfica colocada detrás. Pero había otras que sí se desviaban, incluso con ángulos grandes. Como la lámina de oro que servía de blanco tenía un espesor de 2000 átomos, y como la mayoría de las partículas alfa pasaban a través de ella sin chocar con nada, daba la impresión de que los átomos estaban constituidos en su mayor parte por espacio vacío. Ahora bien, el hecho de que algunas partículas alfa se desviasen enormemente significaba que en alguna parte del átomo debía de existir una región muy masiva, cargada positivamente, capaz de repeler las partículas alfa también cargadas positivamente. Rutherford elaboró entonces la teoría del núcleo atómico. El átomo, dijo, contiene en su centro un núcleo muy diminuto, que está cargado positivamente y que contiene todos los protones, y, como se descubrió más tarde, también los neutrones. El núcleo atómico tiene que ser pequeñísimo, para justificar la pequeña fracción de partículas alfa que se desviaban, pero también tiene que contener prácticamente toda masa del átomo. En las zonas más externas del átomo están los electrones cargados negativamente, que son demasiado ligeros para formar una importante barrera ante el paso de las partículas alfa. Aunque los protones y las partículas alfa tienen una masa análoga a la de los átomos, son en realidad simples núcleos atómicos. Ocupan tan poco espacio en comparación con el átomo que, a pesar de su masa, también pueden considerarse como partículas subatómicas. El átomo nuclear de Rutherford matizó aún más la cuestión de la indivisibilidad del átomo. El núcleo central, que era el corazón del átomo, estaba rodeado y protegido por una nube de electrones. Permanecía impecable e intacto a pesar de todos los cambios químicos. Fue esta aparente permanencia del núcleo la que condujo a que todas las pruebas experimentales previas a los años 1890-99 sugiriesen la idea de un átomo indivisible. Sin embargo, el átomo sí sufría cambios en las reacciones químicas ordinarias. Gran parte de la nube electrónica permanecía intacta, pero no toda. Algunos electrones podían ser eliminados de la superficie del átomo, o añadidos a ella. De este modo, el problema de los iones, que había desconcertado a 3 generaciones de químicos, quedó finalmente resuelto.
Si se acepta el núcleo atómico, la siguiente pregunta es, ¿en qué se diferencia el núcleo atómico de un elemento del de otro? Desde los tiempos de Dalton se sabía que los diversos átomos se diferenciaban en la masa, pero ¿cómo se refleja esta diferencia en las partículas subatómicas que componen el núcleo atómico? Los primeros indicios de una posible respuesta provinieron del estudio de los rayos X. El físico alemán Max Theodor Felix von Laue, 1879-1960, comenzó en 1909 a bombardear cristales con rayos X. Estos experimentos clásicos establecieron dos hechos fundamentales. Los cristales consisten en átomos ordenados en una estructura geométrica de capas regulares, y estas capas dispersan los rayos X según un modelo fijo. Según la forma en que son desviados, o difractados, los rayos X, puede determinarse el tamaño, longitud de onda, de las minúsculas ondas que componen los rayos X. A continuación, el físico inglés Charles Glover Barkla, 1877-1944, descubrió en 1911 que cuando los rayos X son desviados por determinados elementos, producen haces que penetran la materia en cantidades características. Cada elemento da lugar a una serie determinada de rayos X característicos. Otro físico inglés, Henry Wynne Jeffreys Moseley, 1887-1915, utilizó el método de Laue para determinar la longitud de onda de estos rayos X característicos. En 1913 halló que su longitud de onda disminuía lentamente a medida que aumentaba el peso atómico de los elementos que los emitían. Esta proporción inversa, arguyó Moseley, dependía de la magnitud de la carga positiva existente en el núcleo del átomo. Cuanto mayor fuese la carga, más corta sería la longitud de onda de los rayos X característicos. En realidad, a partir de la longitud de onda era posible calcular cuál debía ser la carga de los átomos de un elemento determinado. De modo que, como se demostró posteriormente, el hidrógeno tenía una carga nuclear de +1, el helio +2, el litio +3, y así sucesivamente hasta llegar al uranio, con +921. La magnitud de la carga nuclear se denomina el número atómico. Por primera vez se comprendió que, cuando Mendeleev había ordenado sus elementos en orden a lo que se pensó era el peso atómico, en realidad los estaba ordenando en orden a su número atómico. En el par de casos en que había colocado los átomos de mayor masa delante de los de menor masa, estos tenían no obstante un número atómico mayor, debido a razones que discutiremos en breve. Por fin se podía sustituir la definición operacional que diera Boyle del concepto elemento como una sustancia que no pedía descomponerse en sustancias más simples, por una definición estructural. La definición de elemento, en el siglo XX, sería: un elemento es una sustancia que se compone de átomos que poseen todos unos números atómicos idénticos y característicos. También por primera vez fue posible predecir exactamente cuántos elementos quedaban por descubrir. Todos los números atómicos desde el 1 al 92 estaban ya ocupados por elementos conocidos en 1913, excepto 7. Los números atómicos 43, 61, 72, 75, 85,87 y 91. En 1917 se descubrió el protactinio, número atómico 91. En 1923 se descubrió el hafnio, número atómico 72, y en 1925, el renio, número atómico 75. Quedaban entonces exactamente 4 huecos en la tabla periódica, los correspondientes a los números atómicos 43, 61, 85 y 87. Parecía que solo quedaban 4 elementos por descubrir. Pero lo cierto es que los huecos persistieron hasta bien entrados los años 30. Puesto que el protón es la única partícula cargada positivamente del núcleo, el número atómico es igual al número de protones existente en el núcleo. El aluminio, con un número atómico de 13, deberá contener 13 protones en el núcleo. Pero como su peso atómico es 27, deberá contener también, como se descubrió más tarde, 14 neutrones en el núcleo. Los neutrones aportan masa pero no carga. Del mismo modo, un átomo de sodio con un número atómico de 11 y un peso atómico de 23 debe poseer un núcleo de 11 protones y 12 neutrones, como tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo, se agrupan bajo el nombre de nucleones. El átomo, en su estado normal, es eléctricamente neutro. Esto significa que por cada protón que exista en el núcleo debe haber un electrón en la periferia. En consecuencia, el número de electrones del átomo neutro es igual al número atómico. Un átomo de hidrógeno contiene un electrón, un átomo de sodio 11 electrones, un átomo de uranio 92 electrones, y así sucesivamente 32. 2.
Capas electrónicas. Cuando dos átomos chocan y reaccionan, se unen compartiendo determinado número de electrones, o bien se separan de nuevo después de haber cedido uno o más electrones al otro átomo. Este compartir o ceder electrones es lo que se traduce en los cambios de las propiedades observadas en sus sustancias que sufren reacciones químicas. A partir de los cuidadosos trabajos con los rayos X característicos, comenzó a emerger un cierto orden relativo a la forma de dichos cambios electrónicos. De tales trabajos surgió la idea de que dentro del átomo los electrones existían en grupos que solían describirse como capas electrónicas. Podemos imaginar que las capas envuelven al núcleo como las hojas de una cebolla donde cada capa es capaz de contener más electrones que la anterior. Las capas se designaron con las letras K, L, M, N, etc. 32. Por supuesto, los iones positivos han perdido electrones, y los iones negativos los han ganado. Por tanto, un ion sodio tiene menos electrones que su número atómico, mientras que un ion cloruro tiene más electrones que su número atómico. La capa más interna, la K, puede contener solo 2 electrones, la capa L puede encerrar 8, la capa M hasta 18, y así sucesivamente. Este concepto sirvió finalmente para explicar la tabla periódica. Los 3 electrones del átomo de litio, por ejemplo, están ordenados en la forma 2,1 a lo largo de las capas electrónicas. Los 11 electrones del átomo de sodio están dispuestos en forma 2, 8, 1. Los 19 electrones de los átomos de potasio se disponen 2, 8, 8, 1. Y así sucesivamente. Cada uno de los metales alcalinos tiene los electrones de sus átomos dispuestos de tal modo que la capa electrónica más externa contiene solo un electrón. Como es la capa electrónica más externa la que entra en contacto en las colisiones entre átomos, es de esperar que sea el número de electrones de dicha capa el que determine la actividad química de un elemento. Elementos diferentes que tengan las capas electrónicas más externas semejantes, tendrán propiedades parecidas. Por esta razón es por lo que los diversos metales alcalinos tienen propiedades tan semejantes. Del mismo modo, los elementos alcalino-térreos, magnesio, calcio, estroncio y bario, son todos semejantes, ya que cada uno posee 2 electrones en la capa más externa. Los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, poseen todos 7 electrones en su capa más externa, mientras que los gases nobles, neón, argón, criptón y xenón, poseen todos 8. En realidad, Mendeleev, al ordenar su tabla periódica, había colocado, sin saberlo, desde luego, los elementos en filas y columnas de acuerdo con la disposición de sus átomos en las capas electrónicas. Como el número de electrones aumenta a medida que los átomos son más pesados, llega un momento en que las capas electrónicas comienzan a solaparse. Hay átomos de números atómicos consecutivos que incorporan electrones a capas internas, mientras que el número de electrones de la capa externa permanece constante. Esta configuración ocurre especialmente en los elementos de tierras raras, cuyos números atómicos oscilan del 57 al 71 inclusive. Mientras que hallamos un incremento en el número de electrones de las capas internas a medida que avanzamos en la tabla periódica, todas las tierras raras conservan 3 electrones en la capa más externa. Esta semejanza de las capas más externas explicaba, al fin, por qué los elementos de este grupo eran tan extrañamente semejantes en sus propiedades. Mendeleev había ordenado su tabla periódica en base a la valencia de los diferentes elementos, y no a sus disposiciones electrónicas, que le eran desconocidas. Así, parecía razonable suponer que la valencia de un elemento era determinada por su disposición electrónica. El químico alemán Richard Abegg, 1869-1910, había señalado, en 1904, que los gases nobles debían poseer una configuración electrónica especialmente estable. Los átomos de un gas noble no tenían tendencia a aumentar ni disminuir su número de electrones, y por eso no participaban en las reacciones químicas. Se deducía que otros átomos podían ceder o aceptar electrones con el fin de alcanzar la configuración de gases nobles. Los 11 electrones del sodio están dispuestos en la forma 2, 8, 1, mientras que los 17 electrones del cloro son 2, 8,7. Si el sodio cede un electrón y el cloro acepta uno, el primero alcanza la configuración de 2,8 del neón, y el último la configuración de 2, 8, 8 del argón. Naturalmente, el átomo de sodio, al ceder un electrón cargado negativamente, se queda con una carga positiva, y se convierte en ion sodio. El átomo de cloro, al ganar un electrón, gana una carga negativa, y se convierte en ion cloro. Los dos tienden a unirse en virtud de la atracción eléctrica entre las cargas de distinto signo, como había sospechado Berzelius un siglo antes.
Se deduce de esta consideración que el sodio tendrá una valencia de 1. No puede ceder más de un electrón sin romper su disposición estable de 2, 8. Tampoco el átomo de cloro puede aceptar más de un electrón. Por otra parte, el calcio, con una disposición de 2, 8, 8, 2, tiende a ceder 2 electrones, y el oxígeno, con una disposición de 2,6, tiende a aceptar 2 electrones. Naturalmente, ambos elementos tendrán una valencia de 2. Son estos desplazamientos electrónicos, dicho sea de paso, los que hacen posibles las concentraciones de carga en un lugar o en otro, de modo que las reacciones químicas pueden servir como fuentes de corriente eléctrica, tal como había descubierto Volta un siglo antes. Desde el punto de vista electrónico, el peso equivalente resultaba ser igual a los pesos relativos de los elementos implicados en un solo desplazamiento electrónico de este tipo. El peso equivalente es, después de todo, el peso atómico dividido por la valencia o, en otras palabras, el peso atómico dividido por el número de electrones transferidos. Sin embargo, la sugerencia de Abbe consideraba solamente las transferencias completas de electrones de un átomo a otro, cuyo resultado eran iones cargados eléctricamente que se mantenían unidos por atracción electrostática. En este caso se habla de electrovalencia. Dos químicos americanos, Gilbert Newton Lewis, 1875-1946, e Irving Langmuir, 1881-1957, propagaron de modo independiente esta idea en los años siguientes a 1916. Entre otras cosas sugirieron una explicación para la estructura de la molécula del cloro, en la que 2 átomos de cloro están estrechamente unidos entre sí. Ciertamente, no existe ninguna razón para que un átomo de cloro transfiera un electrón a otro átomo de cloro, y desde luego no podrían mantenerse juntos por atracción electrostática ordinaria. Tanto la teoría de Berzelius como la de Abbe sobre la atracción interatómica fallan en este punto. En cambio, la sugerencia de Lewis-Langmuir era que cada átomo podía aportar un electrón a un fondo común. Los 2 electrones del fondo común estarían en la capa electrónica más externa de ambos átomos. La disposición electrónica en la molécula de cloro podía describirse entonces como 2, 8,6, 11, 6, 8, 2, incluyéndose ambos electrones comunes en el total electrónico de cada átomo. Cada átomo tendría así la configuración de 2, 8, 8 en lugar de la disposición mucho menos estable de 2, 8, 7 de los átomos de cloro aislados. Por esta razón, la molécula de cloro es mucho más estable que los átomos libres. Con el fin de mantener todos los electrones en la capa electrónica más externa, los 2 átomos han de permanecer en contacto, y se precisa una energía considerable para separarlos. Cada uno de los electrones aportados al fondo común representa una valencia de 1 para el átomo del que procede. Dicha valencia, al precisar la acción de 2 átomos en colaboración, es una covalencia. La teoría de Lewis-Langmuir resultaba especialmente apta para los compuestos orgánicos, ya que los enlaces entre un átomo de carbono y otro, o entre un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno, se explicaban fácilmente de esta forma. En consecuencia, la mayoría de las moléculas orgánicas podían representarse fácilmente mediante fórmulas electrónicas en las cuales, por lo general, el viejo tracito de la fórmula de Kekulé era reemplazado por un par electrónico compartido. De hecho, el químico inglés Neville Vincent Sidgwick, 1873-1952, logró ampliar en los años 20 el concepto de covalencia por pares electrónicos a los compuestos inorgánicos. En particular, lo aplicó a los compuestos de coordinación de Werner en los que las representaciones ordinarias de Kekulé eran difíciles de aplicar. En todos estos cambios químicos solo se trasladaban los electrones. Los protones, en todos los casos excepto en uno, quedan perfectamente protegidos en el núcleo central. El caso excepcional es el del hidrógeno, que tiene un núcleo formado por un solo protón. Si el átomo de hidrógeno resulta ionizado mediante la pérdida de su único electrón, el protón queda al descubierto 33. En 1923, el químico danés Johannes Nicolaus Brønsted, 1879-1947, introdujo un nuevo punto de vista acerca de los ácidos y las bases. Un ácido se definía como un compuesto que tendía a ceder un protón, o ion hidrógeno, mientras que una base era un compuesto propenso a combinarse con un protón. Este nuevo punto de vista explicaba todos los hechos que ya habían sido satisfactoriamente explicados por la antigua teoría. Pero además proporcionaba una mayor flexibilidad que hacía posible extender las nociones de ácido-base a campos en los que la antigua teoría resultaba incorrecta. 3.
Resonancia. Las relativamente pequeñas moléculas y las rápidas reacciones iónicas de la química inorgánica se habían mostrado relativamente fáciles de estudiar. Los químicos, ya desde la época de Lavoisier, podían predecir el curso de tales reacciones y la forma de modificarlas para ajustarse a necesidades particulares. Las complejas moléculas y lentas reacciones de la química orgánica eran mucho más difíciles de analizar. 33. Tal protón desnudo es muy activo, y no permanece mucho tiempo de ese modo. En solución acuosa se une inmediatamente a una molécula de agua, añadiendo un átomo de hidrógeno positivamente cargado a esa molécula. Así se forma el ion oxonio, H3O. Con frecuencia existían varias formas en que podían reaccionar dos sustancias. Guiar la reacción según una vía deseada era cuestión de arte y de intuición antes que de conocimiento cierto. Sin embargo, el átomo electrónico ofreció a los químicos orgánicos una nueva visión de su propio campo. A finales de la década de los 20, hombres como el químico inglés Christopher Ingold, N. 1893, comenzaron a tratar de interpretar las reacciones orgánicas en términos de desplazamientos de electrones de un punto a otro dentro de una molécula. Comenzaron a aplicarse intensivamente los métodos de la química física, en un intento de interpretar las direcciones y tendencias de tales desplazamientos. La química orgánica física se convirtió en una disciplina importante. Resultaban insuficientes, no obstante, los intentos de interpretar las reacciones orgánicas en términos de electrones pequeños y duros moviéndose de un lado a otro, pero esta situación no se prolongó mucho tiempo. Durante el primer cuarto de siglo posterior al descubrimiento del electrón, se dio por sentado que la partícula era una esfera sólida y minúscula. Pero en 1923, Louis Victor, príncipe de Broglie, un físico francés, 1892-1987, aportó razones teóricas para considerar que los electrones, así como todas las demás partículas, poseían propiedades de características de una onda. Antes de que finalizase la década de los 20, esta opinión quedó confirmada experimentalmente. Pauling, el primero en sugerir la estructura helicoidal de las proteínas y los ácidos nucleicos, desarrolló a principios de los años 30 métodos que permitían tener en cuenta la naturaleza ondulatoria de los electrones al considerar las reacciones orgánicas. Demostró que los electrones compartidos de Lewis-Langmuir podían interpretarse como interacciones de onda. Las ondas electrónicas se apareaban reforzándose, resonando una con otra para formar una situación más estable juntas que separadas. Esta teoría de la resonancia fue especialmente útil para establecer la estructura del benceno, que había sido motivo de desconcierto en los días de Kekulé y que seguía teniendo puntos dudosos desde entonces. Tal y como se describe normalmente, la estructura del benceno es la de un hexágono con enlaces sencillos y dobles alternados. Según el sistema de Lewis-Langmuir, alternaban grupos de 2 y de 4 electrones compartidos. Sin embargo, el benceno carecía casi por completo de las propiedades características de los demás compuestos que contenían dobles enlaces, 4 electrones compartidos. Pauling demostró que si los electrones se consideraban como formas ondulatorias, los electrones individuales no tenían que concebirse como reducidos a un solo punto, sino que podían extenderse, difuminados, en un área considerable. En otras palabras, las ondas electrónicas podían ocupar áreas mucho mayores que las que ocuparía un minúsculo electrón en forma de bola de billar. La tendencia a diluirse de este modo se acentuaba cuando la molécula era bastante plana y simétrica. La molécula de benceno es plana y simétrica, y Pauling demostró que los electrones se descentralizaban de tal modo que los 6 átomos de carbono del anillo bencénico se hallaban enlazados del mismo modo. Los enlaces que los unían no podían representarse ni como enlaces sencillos ni como dobles enlaces, sino como una especie de promedio particularmente estable, o híbrido de resonancia, entre los dos extremos. Aparte de la estructura del benceno, quedaron clarificados otros puntos con la teoría de la resonancia. Por ejemplo, los 4 electrones de la capa más externa del átomo de carbono no son todos equivalentes desde el punto de vista de sus características energéticas. Cabría suponer entonces que se formarían enlaces de tipos ligeramente diferentes entre un átomo de carbono y su vecino, dependiendo de cuáles fuesen los electrones del carbono implicados. A pesar de ello, podía demostrarse que los 4 electrones, como formas ondulatorias, interaccionaban entre sí y formaban 4 enlaces promedio que eran exactamente equivalentes, y estaban dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Así, el átomo tetraédrico de Van 't Level, véanse Pax 125, 26, resultó explicado en términos electrónicos.
La resonancia también contribuía a explicar un grupo de compuestos extraños con los que se había topado la química a comienzos del siglo XX. En 1900, el químico ruso-americano Moses Gomberg, 1866-1947, estaba tratando de preparar el hexafeniletano, un compuesto con una molécula que consistía en 2 átomos de carbono a los que estaban unidos 6 anillos bencénicos, 3 a cada átomo de carbono. En lugar de ello, obtuvo una solución coloreada de un compuesto muy reactivo. Por varias razones, se vio obligado a deducir que había obtenido trifenilmetilo, una semimolécula consistente en un átomo de carbono con 3 anillos bencénicos unidos a él. El cuarto enlace de valencia del átomo de carbono permanecía vacante. Dicho compuesto, que recordaba a uno de los viejos radicales liberados por una molécula, recibió el nombre genérico de radical libre. Recurriendo a la concepción electrónica del átomo, se propuso que un radical libre como el trifenilmetilo contenía un electrón desapareado allí donde la vieja concepción de Kekulé habría situado un enlace sin utilizar. Normalmente, tal electrón desapareado es muy inestable. Sin embargo, cuando la molécula es plana y muy simétrica, como es el caso del trifenilmetilo, el electrón sin utilizar puede ser repartido por toda la molécula. De este modo se estabiliza el radical libre. Al estudiar las reacciones orgánicas en términos electrónicos, resultó evidente que había normalmente etapas en las que tenía que formarse un radical libre. Tales radicales libres, generalmente no estabilizados por resonancia, podían existir solo momentáneamente y no se formaban sino con dificultad. Esta dificultad en la formación de radicales libres intermedios era la que hacía tan lentas la mayoría de las reacciones orgánicas. En el segundo cuarto del siglo XX, los químicos orgánicos empezaron a adquirir una visión bastante profunda de los distintos pasos que componían las reacciones orgánicas. El mecanismo de la reacción, en otras palabras. Ha sido esta visión, más que ninguna otra cosa, la que ha guiado a los químicos orgánicos contemporáneos en su trabajo de síntesis, y la que ha conducido a la construcción de moléculas cuya complejidad había vencido a las generaciones anteriores. Pero las consideraciones sobre resonancia no se limitaban a la química orgánica. Los hidruros de boro poseían moléculas que no podían representarse satisfactoriamente desde otros puntos de vista. El átomo de boro no poseía suficientes enlaces de valencia, electrones, para este propósito. Sin embargo, descentralizando los electrones correctamente como formas de onda, podía proponerse una estructura molecular razonable. Pauling sugirió en 1932 que los átomos de un gas noble podían no ser tan resistentes a la formación de enlaces como se había supuesto durante el tercio de siglo transcurrido desde su descubrimiento. A suficiente presión y con un átomo extremadamente reactivo como el átomo de flúor, podrían formar compuestos. Esta sugerencia de Pauling no fue escuchada al principio, pero en 1962 se logró obtener fluoruro de xenón, haciendo reaccionar dicho gas noble con flúor. Poco después se formaron diversos compuestos de xenón con flúor y con oxígeno, así como 1 o 2 de radón y de triptón. 4. Vida media. Si bien los estudios de la estructura atómica interna habían llevado a nuevas concepciones y comprensiones, también plantearon una serie de problemas. En 1900, Crookes descubrió que los compuestos de uranio puro recién preparados eran solo débilmente radiactivos, pero que su radiactividad se reforzaba con el tiempo. En 1902, Rutherford y un colaborador suyo, el químico inglés Frederick Soddy, 1877-1956, propusieron que cuando un átomo de uranio cedía una partícula alfa, su naturaleza cambiaba. Se convertía en un nuevo tipo de átomo, con diferentes características radiactivas, produciendo radiaciones más fuertes que las del propio uranio, ajustándose así a la observación de Crookes. Este segundo átomo se descomponía a su vez, formando un tercer tipo de átomo. De hecho, el átomo de uranio era el padre de una serie completa de elementos radiactivos, una serie radiactiva, que incluía el radio y el polonio y acababa finalmente en el plomo, que no era radiactivo. Por esta razón, el radio, polonio y otros elementos radiactivos raros se dan en los minerales de uranio. Con el uranio empieza también una segunda serie radiactiva y una tercera con el torio. Según la definición de elemento de Boyle, esta transmutación del uranio en plomo podría hacer necesario considerar que el uranio no es un elemento, pero no así por la nueva definición de número atómico. Después de todo, como los elementos no son partículas realmente indivisibles, tampoco tienen por qué ser totalmente invariables. Esto representa un retorno, en un nivel mucho más avanzado, a la vieja concepción alquímica.
Es razonable preguntarse cómo es que, si los elementos radiactivos están constantemente transmutándose, puede seguir existiendo alguno. Fue Rutherford quien, en 1904, resolvió esta cuestión. Estudiando la velocidad de desintegración radiactiva, demostró que, al cabo de un cierto periodo, diferente para cada elemento, se ha desintegrado la mitad de cualquier cantidad dada de un cierto elemento radiactivo. Este periodo, característico para cada tipo de sustancia radiactiva, lo llamó Rutherford vida media. Véase figura 22. Figura 22. La vida media del radón se determina midiendo las cantidades de material que quedan al cabo de intervalos de tiempo iguales. La representación es la curva exponencial asintótica, y igual a x. La vida media del radio, por ejemplo, es algo menor de 1600 años. Al cabo de varias eras geológicas no quedaría nada de radio en la corteza terrestre, de no ser porque se forman constantemente nuevas reservas a través de la desintegración del uranio. Esto mismo es cierto para otros productos de la transmutación del uranio, cuyas vidas medias equivalen en algunos casos a fracciones de segundo solamente. En cuanto al propio uranio, tiene una vida media de 4.500 millones de años. Se trata de un período de tiempo enorme, y en toda la historia de la Tierra solo una parte de la reserva original de uranio ha tenido posibilidades de desintegrarse. El torio se desintegra aún más lentamente, siendo su vida media de 14.000 millones de años. Tales extensiones de tiempo pueden determinarse contando el número de partículas alfa producidas por una masa determinada de uranio, o torio, cosa que hizo Rutherford a base de observar los pequeños relámpagos que producían al chocar contra una pantalla de sulfuro de zinc, lo que constituía un contador de centelleo. Cada partícula alfa liberada significaba un átomo de uranio desintegrado, de modo que Rutherford pudo determinar cuántos átomos se desintegraban por segundo. A partir de la masa de uranio que estaba manejando, dedujo el número total de átomos de uranio presentes. Con esta información pudo calcular fácilmente cuánto tiempo haría falta para que se desintegraran la mitad de los átomos de uranio presentes, y resultó ser del orden de miles de millones de años. Tan constante y característica es la lenta y majestuosa desintegración del uranio, que puede usarse para medir la edad de la Tierra. En 1907, el químico americano Bertram Borden-Bolduor, 1870-1927, sugirió que el contenido en plomo de los minerales de uranio podía servir como guía a este respecto. Si se suponía que todo el plomo del mineral se originaba a partir de la desintegración del uranio, sería fácil calcular cuánto tiempo debería haber transcurrido para dar lugar a esa cantidad de plomo. Finalmente se calculó de este modo que la corteza sólida de la Tierra debe haber existido desde hace por lo menos 4.000 millones de años. Mientras tanto, Soddy había descrito el modo exacto en que un átomo cambia al emitir partículas subatómicas. Si un átomo perdía una partícula alfa, con una carga más 2, la carga total de su núcleo disminuía en 2. El átomo se trasladaba 2 puestos hacia la izquierda en la tabla periódica. Si un átomo perdía una partícula beta, un electrón con una carga de -1, el núcleo ganaba una carga positiva adicional 34, y el elemento avanzaba un puesto hacia la derecha en la tabla periódica. Cuando un átomo emitía un rayo gamma, sin carga, se alteraba su contenido energético pero no cambiaba el número de partículas, de modo que continuaba siendo el mismo elemento. Utilizando estas reglas como guía, los químicos pudieron obtener los detalles de varias series radiactivas.